Bueno, buenas noches hermanos. Vamos a ver en este día el capítulo 13 del Evangelio según Marcos, que habla sobre en ese momento cosas futuras que se cumplieron después, poco tiempo de que fueron escritas, este, porque hace mención a una parte de la historia reciente en ese momento, porque el Evangelio habrá sido escrito por los años 60 y pico, 65, y en el año 70 vino el emperador, el comandante de la- del Imperio Romano, que estaba asignado a la zona de Palestina, Siria y toda esa parte, y vino y sitió Jerusalén y la destruyó, y se cumple en parte, porque tiene proyección para más adelante, se cumple en parte lo que vamos a leer en este tiempo. Y vamos a ver qué otras menciones hace al futuro. Este, vamos a leer, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir comentándolo para hacer más rápido, porque son muchos versículos. Dice, saliendo Jesús, capítulo 13, versículo 1, saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Porque bien se podría poner el signo de admiración. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta primer parte de este capítulo está hablando el Señor y los discípulos le muestran las piedras del templo. Y las piedras del templo eran algo maravilloso porque dice Josefo que las de base tenían alrededor de 16 metros de largo, piedra entera, no partida. Era un bloque de piedra las bases de 16 metros y el apoyo de la estructura, o sea, las columnas tenían 25 codos, que más o menos a 40 centímetros el codo, depende mucho, no se sabe muy bien cuánto era en realidad, pero oscilaba entre 35 y 40 centímetros el codo. Estamos hablando de una piedra de 10 metros de largo, enteriza. Cómo se llevaron hasta allí, cómo las pusieron, también está dentro de las incógnitas, como también pasó con las pirámides. Así que ese monumental edificio, que causaba la admiración de los extranjeros inclusive, no solo del pueblo, saliendo, viendo, eh, tal vez si se hubiesen ido para el Monte de los Olivos, en la ladera del Monte de los Olivos se veía desde arriba la majestuosidad del templo, ¿no? Se podía ver en toda su dimensión extraordinaria. Entonces le dice, maestro, mira qué edificios, mira qué piedras, mira la belleza, mira lo maravilloso esto, pensarían los discípulos, esto ahora sí tenemos templo para siempre. El Señor le dice, bueno, todo esto que veis acá, dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y pocos años después pasó eso, después que el emperador vino y destruyó Jerusalén, y entre las cosas que destruyó fue el templo, derribando las piedras que estaban apiladas una a la otra y formaban parte de la estructura del templo, las tiró todas para distintos lados y no quedó una piedra sobre una piedra, que es lo que se cumplió a la perfección lo que dijo el Señor, la profecía del Señor. En el versículo 13 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús le respondió, respondiéndole comenzó a decir, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos.
Mas cuando hay de guerras, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte a su hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, acá tenemos que en el versículo 3, el Señor se sentó en el Monte de los Olivos, donde se podía apreciar el templo, que antes ellos salieron de la ciudad y se fueron al Monte de los Olivos, y que el Señor les hace esta profecía sobre lo que iba a pasar con el templo, pero también el templo nunca se reconstruyó, a partir de ahí nunca se reconstruyó el templo de Jerusalén. Hoy no está. Mucha gana tienen los judíos de volver a restablecer el templo, pero en el lugar que estaba el templo está la mezquita de Omar. Y no sé de qué manera esa mezquita tendría que desaparecer para que proféticamente se pueda construir nuevamente el templo. Entonces el Señor empezó a hablarles, no solo que puede haber términos que involucren este acontecimiento histórico de la caída de Jerusalén, pero lo proyecta en el tiempo, se va más al tiempo y está hablando ya decididamente de los acontecimientos que van a venir antes que el Señor venga a poner los pies sobre la tierra, o sea, al final de la primera y segunda tribulación. No en el momento de arrebatar. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, no va a poner los pies sobre la tierra, lo van a percibir los creyentes que van a ser llevados con el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, después de eso vendrán lo que comenta este capítulo, principalmente hablando de esos días y de las características espirituales de su tiempo. Eso es lo que está narrando acá. Tenemos que mirar muy, muy bien. Los evangelios hablan escatológicamente, el Señor habló escatológicamente más para el pueblo de Israel. Por eso cuando habla de señales, cuando habla, siempre hay que pensar que son hechos que se van a suceder después de que la iglesia sea arrebatada. El apóstol Pablo, el Señor le reveló las verdades con respecto al arrebatamiento. El Señor no habló del arrebatamiento de la iglesia, pero que tenía un mensaje para los judíos. Y el mensaje de proyección histórica o escatológica para los judíos era con ese mojón que es a partir de la iglesia sea arrebatada. El Señor que ahora se manifiesta por la iglesia, a través de la iglesia, de sus santos, de los creyentes, va a volver a manifestar. La iglesia arrebatada se va a manifestar nuevamente por los judíos, por Israel. O sea, el Señor no va a tener la iglesia en ese momento, porque la iglesia ya se fue con él, como testimonio va a volver a tener en Israel el que va a manifestar su poder, pero a costa de grandes cosas terribles que van a suceder, como lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, y que aquí lo menciona el Señor con una precisión notable de las cosas que van a aparecer. Dinos cuándo serán estas cosas. Jesús respondió y comenzó a decir, la primera cosa que tiene como característica es la presencia de Mesías, la presencia de hombres que quieren ocupar el lugar del Señor, endulzados con su poder, con su riqueza, y muchos van a aparecer diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el que va a venir.
Esto pasó a través de toda la historia, ¿no? Gente que quiso arrogarse las prerrogativas que pertenecen solo al Señor. Jesús respondiendo le comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El engañador más grande que va a tener va a ser el anticristo, va a ser el engañador, que va a hacer cosas portentosas para reemplazar al Señor y tratar de que la gente crea que es el enviado. También nosotros nos encontramos con otra paz, con otro, a ver qué lo tengo acá. Versículo 21. Entonces, si algunos dijere, mirad, está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, aún a los creyentes. Mas vosotros mirad que os he dicho, que os lo he dicho a todo antes. Mirad que lo he dicho todo antes. Tengan memoria, porque el Señor habló de que te iba a morir, iba a resucitar el tercer día, y no se dieron cuenta hasta que después que pasaron las cosas se dieron cuenta que el Señor lo había dicho. Y acá el Señor nos deja proféticamente algunos mojones, algunas situaciones, para que nosotros podamos entender, podamos comprender la cercanía que está el mundo que tenemos actual de estos acontecimientos que están pasando y que nos muestran un anticipo seguramente de lo que aparece aquí como unas cosas que van a aparecer en toda su fuerza cuando el Señor nos lleve y después que el Señor nos lleve. ¿Cuáles son estas señales que va a haber? No para los creyentes, aunque el creyente las puede tomar como conocimiento, pero no van a suceder para él, para darse cuenta que el Señor lo va a venir a buscar, sino para darse cuenta que el programa de Dios se está desarrollando en plenitud. Mas cuando vais de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. El mundo dice, ¿por qué pasan estas cosas? Y el creyente sabe por qué pasan estas cosas, lo dice la Biblia. Entonces, es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. O sea que va a haber guerras y rumores de guerra, ustedes la van a percibir, la van a vivir, pero esto no es el fin, no es a donde va el meollo de la enseñanza del Señor. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Principio de dolores son estos. No son los dolores, son los principios de dolores. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Algunos dicen que el Señor va a venir cuando se cumpla este texto. ¿En qué sentido el Evangelio llega a las naciones? ¿Que fue predicado? Bueno, no creo que haya ninguna nación del mundo que el Evangelio no haya llegado. Aún a los países más duros, el Evangelio ha llegado, porque es imposible, y más en este tiempo, es imposible que una nación pueda, sacando algunos contados con los dedos, de gobiernos sumamente cerrados, como puede ser, por ejemplo, Corea del Norte, que no tiene internet con el exterior, no tiene, pero todos aquellos que en algún momento pueden abrirse a la virtualidad que tenemos y enseguida conocen un montón de cosas que están veladas. O sea, hoy el conocimiento del Señor es mucho más sencillo que antes. Hoy podemos llevar el Evangelio por medio del Internet, por medio de todo el armado tecnológico que hay hoy que está disponible para que el Evangelio llegue y se pueda escuchar y se puedan comprender las enseñanzas del Señor. Por eso es muy relativo esto de que el Evangelio tiene que llegar a todos los lugares
para que el Señor venga. El Señor va a venir y no sabemos lo que el Señor quiso decir así. Es necesario que el Evangelio sea predicado. El Señor dijo, ir por Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Estas palabras son el cumplimiento real de esto, el Evangelio, no que todos van a creer, no todos van a creer, el Evangelio va a llegar cuando el Evangelio llegue, de acuerdo al criterio del Señor, el Evangelio llegue a todos los hombres, de alguna o de otra manera, entonces se cumplirá este propósito del Señor. Pero no nosotros lo vamos a determinar, ni lo vamos a conocer, ni nuestra actitud puede llevarnos a que eso suceda. Salgamos todos los creyentes de todo el mundo a predicar para adelantar la venida del Señor. No la vamos a adelantar, porque el Señor tiene su proyecto, el Padre lo tiene. Sabe el día y la hora, no es para nosotros. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que van a sufrir los creyentes, que lo tenemos en el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí este texto también se explicó que uno no tiene que, el Señor va a dar en ese momento, en situaciones extremas como está diciendo acá. Dice, no os preocupéis por el estado en que vas a estar delante de las autoridades para dar razón de la fe, y en ese momento en que todos nosotros estaríamos entumecidos del terror de la situación compleja de ser perseguidos y estar delante de las autoridades para que sentencien si un creyente vive o no por ser fiel al Señor. En ese momento la provisión del Espíritu Santo va a ser que va a completar aquellas cosas que nosotros que nos estén faltando. Esto no es para que no estudiemos la Biblia, porque si el Señor en el momento adecuado nos va a mostrar lo que vamos a decir. No, no podemos decir nada que no sepamos. Lo que el Señor va a hacer a enriquecer por el Espíritu estas convicciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis entonces por lo que habéis de decir. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, la persecución va a ser tan difícil que de las mismas familias van a delatar a aquellos que estén del testimonio del Señor, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y entonces dice, ay, ¿qué pasará para los creyentes de aquel tiempo, de este momento de la gran tribulación? Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Un atisbo con los acontecimientos de Medio Oriente que están aconteciendo en nuestros días, vemos un poco de esto. ¿Qué dice Hamás? ¿Qué es lo que quiere Hamás? Quiere hacer desaparecer Israel del mundo. Quiere hacer desaparecer los judíos. Lo dicen abiertamente. Inclusive agregaron los cristianos. Los judíos y cristianos son los enemigos número uno de este movimiento guerrillero que está estructurado y que tiene ya cada día más ramificaciones y que goza de más consenso en el mundo, aunque parezca que no. Hay muchas naciones que minimizan esto que está pasando y como siempre se le echa la culpa a Israel, siempre se le va a echar. Desde ahora en adelante vamos a tener que escuchar cosas terribles porque se está encauzando la geopolítica del mundo a los propósitos que encontramos en la Biblia, que el Señor ya lo preanunció y lo profetizó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que
la familia inclusive va a delatar a aquellos y va a ser tan difícil ese tiempo tan duro. Dice, hay un texto acá que vamos a explicar, dice, a ver si me ayudan a encontrarlo. Eh, El que persevere hasta el fin será salvo, ese. sí, decime el versículo, porque está acá la letra. El 13. El 13. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, algunos llegaron a decir que en la tribulación los que se van a hacer salvos por perseverar. No, las personas no se salvan nunca por perseverar, se salvan por la fe. Esto es una cuestión inamovible en todos los tiempos. En el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta las personas, hasta los hermanos que se van a aceptar al Señor en la época de la tribulación, todos ellos se salvan por la fe en Jesucristo, no por perseverar. Pero tenemos un pasaje en el capítulo 10, capítulo 10 de Hebreos, versículos 37, 38 y 39, que dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que no retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué significa acá que el que no persevere? Que va a ser tan obvio que las personas que en ese tiempo acepten al Señor van a estar dispuestas a llevar su fe hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quiere decir. Los verdaderos creyentes van a estar dispuestos a morir por el nombre del Señor como tal vez nunca pasó. Va a pasar con los creyentes que van a creer en la tribulación y la gran tribulación. O sea que en esos tiempos tan caóticos, tan difíciles, los creyentes van a estar dispuestos a pagar con su vida por la fe en el Señor, como lo explica bien en Hebreo. Dice, no somos, mas el justo por la fe vivirá, categórico. Y si retrocediere, al Señor no le agradará. Pero nosotros, como convicción, no somos los que retroceden para perdición, no somos como los perdidos que van a retroceder. Ahí se va a dar cuenta claramente quién es creyente, porque ante la menor dificultad que va a tener una persona que no es creyente es volverse para atrás, aunque sea una persona convencida. Pero el verdadero creyente va a estar dispuesto a dar su vida por la fe en Jesucristo. Seguimos leyendo. Capítulo, vamos rápido porque el tiempo ya pasó. Uy, cómo pasó el tiempo. Bueno, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues por vuestra huida, no sea en invierno, porque aquellos días serán tribulación que nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Así que acá tenemos una explicación de aquellos días
que van a ser durísimos. Si bien la experiencia de la destrucción de Tito y como bloqueó todas las posibilidades de que nadie entrara y saliera de Jerusalén, y fue minando las convicciones y la salud de los que estaban adentro, sometidos a ese, no me sale la palabra, a ese, ¿cómo es? A ver si me ayuda. Sitio. Bloqueo, Al sitio. sitio, el sitiar la ciudad. Si bien tuvo un cumplimiento en esos días terribles, porque todos los escritores comentan, José fue entre ellos, la terrible situación que se vivió en aquellos días. Pero tenemos una proyección que sobrepasa esto, porque dice, porque en aquellos días será la tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. No hubo como tiempo como este, ni la habrá. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, pasada la tribulación, ¿qué es lo que va a aparecer? Se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. En este ambiente tan tétrico, tan caótico, que el versículo 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Reunirá los escogidos, los ángeles. El Señor acá viene con todo poder y gran gloria para contener a Satanás, encarcelarlo, vencer contra aquellos que estén en contra de Israel en ese tiempo, para vencer y para poner orden en el consenso de las naciones. En el versículo 28 al 30 encontramos otra vez la higuera, un ejemplo que el Señor usó mucho de la higuera. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Cuando la higuera, sus hojas se ponen bien verdes, empiezan a formarse los nuevos tallos, aparece la vida que estaba dormida y aparece en todo su esplendor. Entonces acá dice, sabed que el tiempo está cerca. No tenemos señales, los creyentes, propiamente dichas para el arrebatamiento, pero sí tenemos señales para lo que va a pasar. Y esto nos es un llamado de atención. Así también nosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otra frase polémica que ha despertado, y entonces el Señor vino en el tiempo de los apóstoles, porque esa generación. No, fíjense que está hablando de la generación de los últimos días, de los últimos días. Esa generación a la cual tiene que estar atenta a las señales que el Señor mostró, que lo representó en la higuera, esta generación, y si vemos son 7 años de gran tribulación, los que nacieron antes esa generación misma va a ser la que va a vivir todo, porque no es una tribulación que dura 80, 90 años, dura 7 años. Entonces esa generación va a poder, no va a pasar esa generación sin que todas estas cosas que el Señor está relatando acontezcan.
Después dice, versículo 32, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Otra frase también que ha despertado mucha polémica y por la cual se surgieron algunas doctrinas con respecto al Señor Jesucristo, erráticas o heréticas. Porque, ¿qué dice? Leyendo este texto así a simple vista. El Señor no sabe. Entonces, si no sabe, no era Dios, era hombre. Pero los ángeles tampoco lo saben y no son hombres. ¿Qué quiere acá decir? Bueno, nos puede traer mucha luz dos textos que menciona Juan, para que nos demos cuenta qué significa esta frase. Que el tiempo de aquel día, el día puntualmente y la hora exacta, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo el Señor no lo sabe? Bueno, el pasaje que vamos a leer de Juan nos da la idea de lo que significan estas palabras. Juan 14:10 dice, no crees, le dice a los discípulos, que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La obra del tiempo y de la hora no está en mí decirlo, sino es una prerrogativa para que la diga el Padre. Es lo que está diciendo el Señor. Él no es que no sabía, Él se estaba sujetando a una norma, una condición que se cumple perfectamente en el Señor. El capítulo 8, versículo 28 de Juan, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy levantado en la cruz. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, todo lo que yo les revelé son las cosas que el Padre me dijo que yo les revele. Las que no me dijo, no las voy a revelar. Mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, dice el versículo 33. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Esto es una figura, ya es una exhortación del Señor para todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Cuál es nuestro trabajo en nuestra actitud espiritual con respecto al Señor y a las cosas futuras? Velad y orad. Esas son las dos palabras para resumir nuestra actitud ante los acontecimientos futuros, es velad y orad. Velad, ¿por qué? Para estar atentos a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y orad para que el Señor pueda hacer toda esa obra, que personas se puedan convertir, que personas puedan conocer al Señor y que muchos entren en el cielo. Ese es el propósito. Orar para que estas cosas se realicen, orar para que el Señor nos dé fortaleza, orar para que el Señor nos ayude a no equivocarnos, orar para que ningún falso Cristo nos confunda y nos entretenga. Y pone un ejemplo, como un hombre que yéndose lejos, dejó su casa y le dio autoridad a sus siervos, como el Señor nos dio a nosotros, para que hagamos la obra. Dice, y a cada uno su obra. Nos dejó, acá el Señor se fue. En cierta manera está lejos, pero está cerca de nosotros, está lejos, si lo tomamos como dimensión del cielo y nosotros, Él en el cielo y nosotros en la tierra, pero Él está cerca de nosotros, pero Él no está visible, pero nos dejó encomendado a cada uno de nosotros una obra. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa.
Y el Señor de la casa va a venir a pedirnos cuenta, a ver qué hemos hecho con nuestra vida, con esa obra que el Señor nos dejó para hacer. Si al anochecer va a venir, si a medianoche, o el canto de la mañana, de la madrugada, o a la mañana, ya avanzado el día. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Sabemos que va a venir. Y lo importante en el aspecto de la segunda venida es estar seguro que el Señor va a venir. No importa cuándo. Estar seguro de que el Señor va a venir. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. El Señor viene de repente, pero no viene. A ver, el ladrón sorprende, ¿no? El creyente no tiene esa figura, porque el creyente está esperando. No es alguien que el Señor, oh, pasó algo que no sabía que iba a pasar. No, el día que pase nos va a sorprender, pero no nos va a caer como alguien que no conoce lo que el Señor iba a hacer, sino que vamos a estar contentos y gozosos porque sabíamos lo que el Señor iba a hacer y lo hace. Dice, lo que a vosotros digo, a todos lo digo, dice, velad, velad, estad atentos, está preparado, está trabajando en la obra, estad activos, estad como el centinela que está mirando al horizonte todo el tiempo para ver si ve el enemigo o ve, en el caso nuestro, ve venir al Señor con toda su gloria. Que el Señor nos bendiga. Amén.